Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 10 de marzo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Titánica victoria del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez y de Óscar Iván Zuluaga. Contra todo, contra la mermelada, la podredumbre, el fraude, los engaños, la mentira, en una de las elecciones más bajas y rastreras que Colombia ha presenciado, el Centro Democrático logra más de 2 millones de votos y 20 senadores. Está en discusión el último de esos senadores porque el alud de la mermelada fue inmenso. Prueba quiénes son los grandes jefes del partido de Santos, para que él nos engañe, para que no cante victoria, para que sepamos en manos de quién está, de Musa Besaile y del ñoño Elías, de los campeones de la mermelada, según los computadores de Palacio. Ese es el nivel moral del aparente triunfo de Santos con el partido de la U. Los votos del Centro Democrático, todos son votos auténticos, sin pagarle un peso a nadie, sin darle un empleo a nadie, sin un halago para nadie. El pueblo colombiano pone más de 2 millones de votos auténticos y verdaderos. La intimidación funcionó en algunos lugares del país. Hubo cambio de mesas, en el nordeste antioqueño se perdieron muchos votos, en el centro electoral más importante del presidente Uribe y del Centro Democrático, se pierden votos por la intimidación, lo mismo en el Cauca, lo mismo en Nariño. Los fusiles de las FARC funcionaron también, hicieron su parte. La abstención y lo que significa. Tenemos que hacer reflexiones muy profundas. En Bogotá, donde el triunfo del Centro Democrático fue incontenible, y en Antioquia lo mismo, los niveles de abstención son sencillamente descomunales. En Bogotá es del 65% y en Antioquia es del 61%. ¿Esto es una democracia? A la gente le están diciendo que si no hay plata para pagarle el voto y no hay puestos, entonces no sale a votar. Esa es la señal de protesta. El país pudo cambiar mucho más profundamente el panorama político si hubiera querido, si hubiera tenido la conciencia limpia, si no lo hubieran corrompido los Musas Besailes y los ñoños Elías, es decir, los jefes del partido de Santos, para que no nos equivoquemos. Analizaremos ampliamente esta gesta electoral de ayer. Contra todo y contra todos, más de 2 millones de votos limpios dejan una constancia histórica y son la semilla para el futuro triunfo en las elecciones presidenciales, donde no opera la mermelada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Salvador en manos de un guerrillero, por el 0.2% de diferencia, gana un guerrillero del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Venezuela no quiere pagarle a Panamá. La situación en Venezuela es crítica. El señor Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, lo está descubriendo. Por fin se dieron cuenta de que la situación en Venezuela es alarmante. Pero ahora Venezuela dice que las deudas con Panamá
son deudas fraudulentas y se les va a robar la plata. El rompimiento de relaciones con Panamá tiene ese objetivo. Venezuela va a romper relaciones con todos sus acreedores y esta es la fórmula. Rompe relaciones, dice que las deudas son fraudulentas y entonces no las paga. Hay un repunte de la inflación en Colombia. Aquí pues entre elección y elección, la mermelada, los 3 billones de pesos están presionando la inflación en Colombia. Es más alta la inflación a febrero que la inflación de todo el año pasado. Sigan jugando con eso desde el gobierno nacional. Sigan jugando con la inflación y verá lo que va a pasar aquí en Colombia. Los servicios de salud, los servicios de educación aumentaron más del 4%. Y en cambio el salario de la gente pobre en Colombia le creció por debajo del 3%. ¿Eso qué significa? Empobrecimiento del pueblo colombiano por la inflación, la mermelada, el costo del triunfo de Santos. El precio del WTI del petróleo está a 101,30, el oro a $1,334 la onza Troy. El café en Nueva York está a $200.35 las arábicas y 2.16 para el café colombiano. El dólar a 2.036 pesos. El vuelo fatal de Aerolíneas de Malasia. ¿Fue terrorismo? Todo parecería indicarlo por las características del accidente. La tripulación no vio nada, no supo nada, no había nada irregular a bordo y de pronto se pierde todo contacto con el avión. ¿Terrorismo? Ya en otras ocasiones vivimos este tipo de cosas, pero el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. No se nos olvide, ahora es el señor Barack Obama. De manera que tengan cuidado con estos fenómenos terroristas. Las tropas de Bashar al-Assad en Siria ganan terreno en la población de Homs. El buque de Irán, que traía 40 rockets de mediano alcance, más bien de largo alcance para Hamas, fue interceptado por Israel, un buque con 40 rockets muy poderosos. Y en México, estas son las cosas que llaman la atención y que son un elemento simpático dentro de este cuadro de hechos del mundo internacional. Un narcotraficante llamado Nazario Moreno se acaba de morir por segunda vez. Lo habían dado por muerto y lo habían enterrado hace 3 años. Y ayer se volvió a morir. Esas son las cosas que ocurren con el narcotráfico. Y estas son pues las noticias del día y seguiremos nuestra marcha, especialmente revisando los resultados electorales de ayer domingo para un Congreso de la República que en una parte sustantiva llegará lleno de mermelada. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wunder Radio y a través de TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y recuerden que, como siempre, nos pueden seguir a través de nuestra página de internet gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Con esa voz, Sara Montiel, que falleció hace muy poquito, hay que recordar, y que estuvo en tantas películas en Hollywood, una de las primeras actrices españolas en ocupar ese panorama internacional en Hollywood. Bueno, hablemos de las elecciones. Quiero felicitarlos porque ayer lo seguí en todo momento y fue realmente interesante la cobertura que hicieron y, bueno, todo lo que aprendimos, como siempre. Álvaro Uribe, el ganador de las elecciones legislativas en Colombia. Ese es el titular
de uno de los principales periódicos europeos que habla del triunfo del partido Centro Democrático, el partido que encabeza el expresidente Álvaro Uribe. El partido de la U obtuvo 21 curules, el Centro Democrático 19, el Partido Conservador 19, el Partido Liberal 17, Cambio Radical 9, Verdes Polo Opción 5. Pero sin lugar a dudas, yo insisto, la sorpresa, aunque para muchos estaba cantado, fue el triunfo arrollador del Partido Centro Democrático y el regreso del expresidente Álvaro Uribe en toda forma a la arena política. Triunfó, para mí, el voto de opinión, triunfó el discurso anti-FARC y anti-castrochavismo, y a pesar de la campaña electoral de las FARC, usted decía antes una palabra contra todo y contra todos, me pareció muy apropiada porque hay que recordar la campaña electoral de las FARC a punta de fusil, las amenazas múltiples al Partido Centro Democrático y la publicidad engañosa que pretendía desviar los votos del Centro Democrático hacia la U. Pues a pesar de eso, el triunfo del partido del expresidente Álvaro Uribe fue arrollador, sin lugar a dudas. Pierde la izquierda también. El Polo Democrático disminuyó el número de curules en el Senado y la Unión Patriótica no logró conseguir una curule en la Cámara y tampoco en el Parlamento andino. En definitiva, cambia el mapa político, pero cambian también las apuestas para las próximas elecciones presidenciales. Un panorama que muestra a un electorado colombiano que tiene al expresidente Álvaro Uribe incrustado en el corazón. Decía un periódico bastante antiuribista, y yo creo que cuando lo escribió con mucho dolor. Un electorado que no cree en el discurso de la izquierda y que no compra el cuento de la mesa de negociación en La Habana ni el discurso castro-chavista. ¿Qué pasará en las próximas elecciones presidenciales? Porque definitivamente eso cambia muchas cosas, ¿no les parece? Cambia totalmente el panorama. Y hoy Óscar Iván Zuluaga es el candidato del país limpio, del país sano, del país que no se vende por un tarro de mermelada que circuló ayer en unas proporciones fabulosas. Mire, Montserrat, cuando nos vamos a referir al partido de la U, refirámonos como el partido, para distinguirlo y para que no haya confusiones, el partido de Musa Besaile y del ñoño Elías. Ellos son los jefes políticos y uno tiene los jefes políticos que se merece. De manera que el presidente Santos tiene dos jefes políticos de su partido, Musa Besaile y el ñoño Elías. Y ese es el nivel de la estructura política santista. Eso es lo Pero que da la mermelada. Mire, yo se lo voy a responder con la opinión de una oyente en el chat, que firma como María Elena. Muy pocos votos para tanta mermelada y tanto engaño. A pesar de todo, pues no fueron tantas curules para la cantidad de mermelada que rodó, ¿o no? Billones de pesos. ¿Y sabe quién está pagando eso, Montserrat? ¿Hoy? Usted y yo y todos. No, claro. el pueblo colombiano. ¿Sabe con qué? Eso, el pueblo. Con inflación. No, con inflación. La inflación se volvió a disparar. Y la gente ya perdió entre enero y febrero todo el aumentico de sueldo, de salarios que le hicieron el año pasado. Ya se les fue. Y les quedaron debiendo. Eso para pagar la mermelada de estos sinvergüenzas. Para empujar esta maquinaria despreciable política, se abrieron los grifos del gasto público. Y esos 3 billones de pesos, más otros billones de pesos lanzados sobre el mercado, produjeron este resultado. La expropiación. Colombiano humilde que nos escucha, ¿cuánto le subieron el salario? ¿Cuánto? ¿Cuál fue el aumento de salario, Sergio, finalmente el año pasado? Fue 4.5%. ¿4.5%? Sí, señor. ¿Fue el aumento del salario? Sí, señor. Bueno, ya se fue, entre enero y febrero. Si ustedes miran los aumentos en educación y en salud, que son los gastos imprescindibles de la gente en sus angustias para resolver sus problemas, ya entre enero y febrero se les fue el aumento del salario.
Sí. Todo lo que viene es pérdida. Y esperemos lo que viene. Porque obviamente el gasto de marzo fue enorme, pero el presidente tendrá la tentación de ganar las elecciones por este procedimiento, robándole la plata del bolsillo a los colombianos. La gente muchas veces no entiende eso, Montserrat. Dice inflación, ¿y eso qué es inflación? Vaya, pague los colegios. Vaya, compre un remedio en una farmacia. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Vaya a un mercado. Las cosas más caras, ahí está el resultado. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 10 de marzo del año 14. La historia le pasó cuenta de cobro al teniente general Freddy Padilla de León, quien pasó al cuarto de quemados por cuenta del veredicto en las urnas. Igual suerte corrió Juan Luis Castro Córdoba, hijo de la ex senadora bolivariana Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Otro que tendrá que someterse al Furacín será el polémico congresista del Putumayo Guillermo Rivera, quien avaló en su momento a Carmen Palencia, quien corrió la misma suerte de su avalador. También ingresa al mismo sitio Carlos Lozano, director de la revista comunista Voz. Sigifredo López terminó abandonado por la dirigencia liberal, quien había sido antes expulsado por Simón Gaviria de su propio partido, y como buen can volvió al mismo sitio para su rigurosa defenestrada. La hija de Gilma Jiménez, Joana, fue otra de las víctimas de los ñoños y de los besailes. Por el mismo camino pasó Héctor Elí Rojas, la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, la María Mulata, Jorge Londoño, el exgobernador de Boyacá, se quedó pintón. José Eduardo Hechen terminó en el desierto de la Tatacoa en el Huila. Lamentable también, doctor Londoño, la pérdida irreparable que representa la salida de Juan Mario Lacerna y José Darío Salazar por cuenta del partido de los ñoños y de los besailes. Bueno, se le olvida a usted que en el departamento del Cauca hubo otro defenestrado muy significativo, senador de la República, que perdió su curul. Es que en el Cauca perdieron la curul José Darío Salazar, senador conservador, y pasó Luis Fernando Velasco, pero se quedó el otro senador caucano. ¿No tiene su nombre? No. Bueno, pero famosísimo de la entraña del Partido Liberal. Cauca perdió su otro candidato, su otro senador caucano. En todo caso, una lista muy impresionante, William, de tendidos en el campo. Una lista muy impresionante. Al general Padilla de León le pasaron cuenta de cobro. La historia, doctor, la historia. La historia cobra. Pero la familia militar estará representada en el Senado de la República por Tania Vega de Plazas. Qué orgullo, qué orgullo mire para usted, Colombia. Claro, mire usted el Qué contraste. acto de justicia tan grande se hizo con la señora Tania Vega y con todos los soldados y con todos los héroes que fueron sacrificados en su momento moralmente por parte del hombre del bastón de oro. Esa es la gran reivindicación moral de quienes han sufrido las persecuciones por la justicia, empezando desde luego por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Obviamente. Por supuesto, tiene ese sentido. La exaltación de Tania Vega de Plazas al Congreso de la República, al Senado de la República, donde tratará de recuperar el prestigio moral de los combatientes contra el cual atentó el general Padilla de León, el que hoy tiene que pagar la cuenta de cobro que le presenta la historia. ¿Se acuerda usted lo que hizo con los 27 del 29, general? ¿Se acuerda usted lo que hizo? Cuando no pensó sino en su figura y en su imagen y en el general, el estratega, aquí está la cuenta de cobro. Derrotado por Musa Besaile y por el ñoño Elías. ¿Cómo le parece? Por los nuevos jefes de la colectividad del señor Juan Manuel Santos.
Esos son los jefes de la colectividad. Uno tiene los jefes que se merece. En manos de un ñoño. El jefe nuestro es Álvaro Uribe Vélez, con Exacto. todo lo que significa para el país. Los jefes de la U son Musa Besaile y el ñoño Elías. Ese es el nivel. Ahí están. Ahí está definido todo el panorama político del país. Jessica López. Jessica está preparando en la producción. Listo, Doctor Londoño, pero entonces, si quiere... Entonces vamos, Sergio. Claro que sí, doctor Londoño, con los muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues la información no para. Voy a hablarles de la abstención en el país. Una altísima abstención, la que reinó en la jornada electoral de ayer. Y revisemos el fenómeno por regiones. No sin antes mencionar que la abstención total en Colombia fue del 56%. En Bogotá, la abstención alcanzó el 65%, mientras que en Antioquia fue del 61%. En el Valle del Cauca, el 62% de las personas registradas para votar no ejercieron su derecho al sufragio, 65% en Arauca, 63% en Bolívar, igual cifra en Boyacá, y bueno, así se repite la estadística por todo el territorio nacional, mientras que aquí hay que hacer énfasis, la abstención en el extranjero fue del 91,4%. Esto en cuanto a la abstención, pero vale la pena también hablar de los votos no marcados, que junto con los votos nulos en Senado sumaron más de 2.200.000, lo que es más del 16% de la votación. El voto en blanco... ¿Sí? ¿De votos no marcados y de votos nulos? Sí, 2.200.000. Bueno, la gente no sabe votar. Sí, ahí hay un problema. La registraduría tan orgullosa de sus tarjetones y de sus procedimientos, 2.200.000 colombianos hacen el esfuerzo, salen de su casa, llegan a la mesa de votación, piden el tarjetón y no saben qué hacer con él. Sí. 2.200.000. Entre no marcados y nulos. Nulos, 1.485.000. Por eso, y no marcados. Y no marcados 800.000. Eso es tanto como la primera fuerza política del país, es la de los que no supieron votar. Sí. ¿Cómo le parece? Esos son exactamente los votos del partido de Musa Besaile y de ñoño Elías. Así es, sí señor. El voto en blanco en Senado alcanzó los 746.659 sufragios. La cantidad de electores que acudieron ayer a las urnas, 14.310.367 colombianos, y esto pues de nuevo enmarcado en una gran abstención, pero siendo, me atrevo a decir, seguramente la cifra récord de participación en las urnas para elegir un congreso en Colombia. 14.310.000 personas. Y le voy a pedir que me haga un estudio. Sí, señor. Si en los grandes centros de votación, que son Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca, la abstención está por encima del 60%, llegando en Bogotá a la escandalosa cifra del 65%. Sí, 65, Antioquia 61 y Valle 62. ¿Por qué la abstención total solo queda en el 56%? Tiene que haber departamentos donde la votación fue comparativamente excelente. Pero es que en la costa les gusta mucho ir a votar. Muy bien, hágame ese estudio de cuál es la abstención, ya le por busco ejemplo, en Córdoba y en Atlántico. Sí, bueno, mire, y en el Magdalena. No, y en Sucre, mire, en Sucre fue del 36%, 35%. La abstención. Sí, señor. De manera que en Bogotá es del 65% y en Sucre es del 36%. Sí, señor. Comandados por ese prócer de la inteligencia colombiana, por ese nuevo Gaitán, por ese tribuno gigantesco que es Yair Acuña. Córdoba el 52%. ¿Cómo? Córdoba 52%. Contra el 65% de Bogotá. Magdalena 50% contra el 65% de Bogotá. Sí. Definitivamente. Entonces, ahí está la respuesta. Y los ñoños, ahí está la respuesta, ahí está la explicación. La gente se abstiene porque le repugna la política, porque no quiere los parlamentarios, salvo que les paguen. Y entonces les paga Yair Acuña, y les paga el ñoño Elías, y les paga Musa Besaile, y votan. ¡Qué dolor, qué tristeza! En Bolívar 54% de abstención. Bueno, pero Atlántico, ¿cuánto? Atlántico, ya le doy... Búsqueme la abstención Atlántico en Soledad. 48. Atlántico 48. Búsqueme la abstención en Soledad. Listo. Deme un segundo. Bueno, me la busca. Ya se la busco y le tengo en Soledad, mira, aquí está 47% de abstención. 47 y 65% en Bogotá.
Entonces usted va viendo cómo funciona la mermelada y cómo los señores Cepeda y Gerlain hacen su trabajo, ¿sí? Su triste trabajo de corromper al pueblo colombiano, que desgraciadamente hubiera podido cambiar la historia si le hubiera dado la gana salir a votar. Pero como no le gustan las cosas como van, entonces a través de su abstención o a través de sus votos vendidos, reconfirma a un parlamento al que desprecie. ¿Quién entiende esas contradicciones? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la nota característica de los comicios electorales para elegir el nuevo Congreso de la República, el fraude electoral. Todo empezó con la irregular inscripción de cédulas o trasteo de votos, como lo advirtió la Misión de Observación Electoral, entre otros en los departamentos de la costa atlántica colombiana, como el departamento del Atlántico, donde les recordamos a los oyentes, se inscribieron 292.000 cédulas, cuando en Bogotá solo se inscribieron 182.000. No en vano, la Misión de Observación Electoral diagnosticó el alarmante incremento de la manipulación de votos, 309 municipios en riesgo en votaciones para Senado y 298 municipios para votaciones en Cámara de Representantes. El número más alto desde el inicio de la investigación de mapas de riesgo electoral en el año 2007. En el fraude participa el Consejo Nacional Electoral, quien cambiando las normas electorales no le permitió al Centro Democrático la inscripción de su logo. Luego la Registraduría Nacional Electoral, quien repartió los tarjetones de instrucción sin el logo del Centro Democrático, tarjetones previamente marcados, la prohibición del ingreso de los testigos electorales del Centro Democrático, se sumaron a las componendas para manipular las votaciones, que dieron su resultado con un hecho bochornoso, la falta de reporte de escrutinios en la costa atlántica, al tiempo que reportaban en los municipios costeros que se iba la luz. Doctor Londoño, los hechos violentos que pretendieron intimidar a los votantes del Centro Democrático y la campaña publicitaria engañosa emprendida por JJ Rendón y el partido de la U fueron de una magnitud cuestionable si se compara con la gran magnitud del fraude electoral. Bueno, esta puede ser la realidad, el fraude electoral. Yo simplemente le hago una pregunta a usted y por conducto suyo se la hago a todos los oyentes y a todos los colombianos. ¿Qué hubiera pasado si el Centro Democrático hubiera podido presentar su logo con la fotografía, la imagen perfecta de Álvaro Uribe Vélez y con su nombre, Uribe Centro Democrático? ¿Cuál hubiera sido el resultado de las elecciones? Simplemente hago esa pregunta para que nos demos cuenta de cuál fue el alcance de la trampa que le hicieron los tramposos del Consejo Nacional Electoral a la democracia colombiana. No es al presidente Uribe, es a la democracia colombiana, al país. El señor J. Vives y sus compañeros tienen que estar suficientemente avergonzados. La burlaron, doctor. Urge la reforma del Consejo Nacional Electoral. Pasarán generaciones de colombianos que no olvidarán la vergüenza de las elecciones comandadas por este Consejo Nacional Electoral. Si tienen sentido del pudor y sentido de la vergüenza, pesará sobre ellos para siempre el dolor de estos resultados, que son magníficos para el Centro Democrático porque contra todo y contra todos sacó más de 2 millones de votos limpios. El partido de la U quedó en lo que debía ser, en la comandancia de Musa Besaile y del ñoño Elías. Le repito, ese no es el partido de Santos, es el partido de Musa Besaile y del ñoño Elías, para que nos entendamos bien. Y en un minuto estará con nosotros Alfredo Ramos Maya, senador de la República por el Centro Democrático, una de las figuras más claras de la nueva generación del 14.